Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Felipe. Soy médico. Represento a la escuela Hoa Tien Duong acá en Guayaquil. Y es un gusto darle esta charla en el día de hoy. La charla es de la ley Yin-Yang a los números generadores. Estos son conceptos que usamos en el día a día. Así que vamos a desmenuzarlos un poquito, vamos a ponernos en función de entender cómo es que se forjaron y cómo los podemos utilizar mejor de lo que ya utilizamos esta técnica. La charla va a durar unos 45 minutos aproximadamente y voy a responder todas las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme a través del chat al finalizar la misma para no interrumpir. Entiendo que se está viendo la presentación que estoy compartiendo. Sí, se ve perfectamente. Ya, perfecto, entonces seguimos. Bueno, estos son mis datos de contacto para aquel que quisiera revisar un poquito más. En mi web de huatienecuador.com hago divulgación de medicina tradicional oriental, es una especie de medicina china para dummies, y trato de escribir de manera simple sobre conceptos complejos. Y es la explicación que a mí me gustaría darle a mis pacientes cada vez que me preguntan algún tema de esto de medicina oriental. Vamos a trabajar en la mañana de hoy sobre las enseñanzas del profesor Truong Tinh, director del Instituto de Medicina Tradicional Nguyen, bueno, el Nguyen Van Troy en Ho Chi Minh, Vietnam. Él es un profesor ya fallecido, pero empiezo rindiendo el homenaje al maestro de mi maestro. De aquí tenemos a la derecha al maestro en artes marciales y doctor en osteopatía, Gil Goncalves, mi maestro directo, el cual nos permite representar la escuela que él dirige en Suiza y compartir con ustedes estos conocimientos que se han mantenido secretos, muchos de ellos, y que se han transmitido a través de la tradición oral. Agradecer de una manera muy especial al doctor Sánchez por permitirme ser parte de este compartir de conocimientos y divulgación de la medicina tradicional oriental en su variante vietnamita en la mañana de hoy. Entonces, bueno, Hoa Tien Duong es un instituto, es una escuela que, como tantas otras, se dedica al perfeccionamiento humano a través de diferentes técnicas, entre ellas la medicina tradicional oriental. Ahí está la página de mi maestro, por si le quieren dar una vueltecilla. Y ahora vamos a empezar con un tema que es muy apasionante, el I Ching. El I Ching es un libro que nos llega hasta hoy desde la alta antigüedad. Es un libro que tomó unos 700 años aproximadamente escribirlo y que nos llega hasta hoy como un libro adivinatorio. Eso es la verdad, pero es parte de la verdad. El libro, que es el libro de los cambios, cuantifica de una manera matemática todas las funciones que ocurren en este mundo terrestre y humano. Y su escritura de 700 años, su escritura inicial, fue atribuida en su versión final a Fuxi entre 2205 y el 1570 antes de Cristo. O sea, es un libro muy antiguo, muy apasionante y que codifica al mundo dentro de funciones matemáticas. Esto es cálculo avanzado, incluso para nosotros hoy. Este libro, pues bueno, es un libro importantísimo en la fundación de la cultura china. Como ustedes pueden ver, está en la estructura y la base de la sociedad asiática de alguna forma u otra, y está dividido el nombre por el carácter I, que se divide por los ideogramas Sol y Luna, con la connotación de simple y cambio inmutable, mientras que Qing significa el camino, el principio. Bien, y este libro explica, entre otras cosas, los principios matemáticos del universo, del mundo humano. Estamos hablando de medicina oriental muy antigua, previo a la época del confucianismo, y es una codificación matemática de la realidad que no se traspasó al vulgo, que se mantuvo en la corte de los emperadores, transmitida de generación a generación con mucho secreto, y que la parte médica es apenas una de las variantes que tienes. El I Ching aplicado hacia diferentes
variantes, bueno, ahí tenemos el I Ching, se usa en las batallas, como el arte de la guerra, se usa para el Feng Shui, se usa para la alimentación, para la meteorología, para tantas cosas, porque explica el funcionamiento matemático del universo, del mundo humano. Vaya, que a través de los 64 hexagramas del I Ching se explican todas las variaciones de chi posibles en este planeta. Estos son palabras mayores, son palabras muy grandes, en especial cuando vienen de civilizaciones tan antiguas, que a veces no sabemos entender de la grandeza que fueron capaces y que subestimamos como sabiduría. ¿Ya? A veces yo miro los papers hoy, bueno, yo soy médico de base, ¿no? Especialista en medicina familiar, miro los papers y dicen, bueno, no puede ser mayor a 5 años para que tenga una validez. Y entonces ahí yo me río un poco, bueno, ¿y qué hago con los clásicos que tienen 2000 años? Que es conocimiento vigente. Y es conocimiento vigente mientras no cambien los ciclos humanos. ¿Cómo empezó esto? Pues de una manera muy sencilla, con un palito en el suelo, esto se llama nomón, se empezó a medir la luz y la sombra, las variaciones de luz y de sombra que existían en los diferentes días del año, en las diferentes horas del día. Y se empieza a trabajar y a jugar con esto a través de dos variantes. Una, la arquitectura de triángulo-rectángulo, estamos hablando ya de los principios pitagóricos, mucho antes que Pitágoras, creo. Y estamos hablando otra variante de la parte numérica y los cuadrados mágicos, que es en lo que vamos a profundizar un poquito más en la charla de hoy. Entonces, estas observaciones de estos juegos con la sombra se realizan además en un lugar muy puntual, en una zona que recibe 4 estaciones muy marcadas, que es la región de los cursos medio inferior del río Amarillo, en el centro de China, que es llamada por esta razón Zhongguo. Ahí, en este lugar que recibe 4 estaciones bien marcadas, se empiezan a hacer estas mediciones. Si se hubieran hecho en otras latitudes, por ejemplo acá en Ecuador, que también hay un trabajo exquisito con los solsticios, los equinoccios, las luces y las sombras, pues no se llega a las mismas conclusiones, ni se trabaja igual la matemática que se deriva de esto. Entonces, bueno, ya está definido un poco el lugar. Vamos a empezar con un par de conceptos básicos para seguir la charla. Una es... bueno, la explicación del solsticio. Es importante, ¿no?, entender que el solsticio es, o sea, como concepto, es el momento del año en que el Sol, en su movimiento aparente, pues pasa por uno de los puntos de la elíptica más alejados del Ecuador, o sea, define ya los trópicos. Y da días muy particulares. El solsticio de verano es el día más largo del año, el solsticio de invierno es la noche más larga del año. ¿Bien? Entonces son días muy específicos, no son iguales. Y tenemos por otra parte los equinoccios. Los equinoccios es como estamos, por decirlo de alguna manera, a mitad de camino. El Sol está directamente sobre el plano ecuatorial, forma un eje perpendicular y la duración del día y la noche son exactamente iguales y se dan en 2 momentos del año. Equinoccio de primavera, equinoccio de otoño. ¿Ya? Y entonces tenemos de alguna manera que esto que se repite astronómicamente año tras año nos da 4 cosas, ¿bien? Nos da un día muy largo, una noche muy larga, nos da una sombra perpendicular, bueno, perpendicular en el Ecuador, en el hemisferio norte va a señalar el sur, y en la noche que no tengo una visión, una forma luminosa de ubicarme con la realidad, pues tengo la ubicación de la estrella polar. Así tengo 4 puntos cardinales. Me voy inventando los nombres de esto, voy trabajando con las recomendaciones y empiezo a trabajar con un concepto muy interesante, los ciclos dentro de ciclos. Y entonces nos dimos cuenta, se dieron cuenta los sabios de la alta antigüedad, que dentro del año ocurren 4 momentos muy bien marcados que se repiten dentro del día. En un día también se repiten este tema de estos 4 momentos bien marcados, y eso también se va a usar un poco más adelante para definir algunas funciones y demás. Y entonces, bueno, ya tengo esto llevado al día, o sea, ya tengo los puntos cardinales, ya tengo... ¿Dónde empiezo a contar? Porque ya me di cuenta de que estoy en un ambiente temporal cíclico. Y este ciclo necesita tener un inicio, porque yo necesito saber cuándo siembro,
cuándo cosecho, cuándo va a llover, cuándo va a haber sequía. Necesito enterarme de estas cosas. Y entonces los sabios, luego de muchas deliberaciones en la conformación de su calendario, empiezan a cuantificar específicamente en el solsticio de invierno. Y se dan cuenta que para llegar de un solsticio de invierno a otro solsticio de invierno, para darle la vuelta a todo el calendario, necesitan 365.25 días. ¿Bien? Y empiezo a contar en el solsticio de invierno porque a partir del día siguiente de este solsticio empieza el yang. El invierno avanza hasta ahí y a partir de ese momento empieza a decrecer. Son principios con los que trabajamos todos los días, pero vienen de una visión cosmológica y cosmogónica del tiempo y de la interpretación de las realidades y del calendario directamente, adaptado a este planeta. ¿Sí? Como les decía, entonces se empiezan a dar cuenta que el año puede estar perfectamente representado por un círculo que está dividido en dos. Y este eje que va a estar dividido en dos, déjenme un segundo acá, aquí está. Este eje que va a estar dividido en dos va a tener el primer eje, un eje que me va a ubicar el eje norte-sur y que me va a decir, esto está, este gran calendario donde te mueves, estos gran ciclos de tiempo donde te estás moviendo, tiene una parte de determinada forma, tiene otra parte de determinada forma. Y después se vinculan los equinoccios a esto formando un eje transversal, que me sigue explicando el planeta responde a esto. Una mitad está iluminada, la otra mitad no, una mitad va a estar fría, una mitad va a estar caliente de acuerdo al eje de inclinación. ¿Ya? Y con esto pues empieza a definirse este gran símbolo que conocemos todos, que es el Tejitú, que de alguna manera es la representación de nuestro planeta. Este planeta dividido en mitades, los chinos o los orientales de manera general, pues empiezan a entender que funcionan de maneras diferentes. Y esto sienta la base de su conocimiento para la realidad. La medicina oriental es una medicina completamente funcional y está sacada de las funciones y de las variaciones funcionales que tienen a su alrededor día a día, ¿ya? Las mitades entienden que se diferencian por las temperaturas, una mitad es más fría, la otra es más caliente, y se dan cuenta que se alternan. Y este alternar de cosas, de claro, oscuro, el día, la noche, lo frío, lo caliente, etc., esta interacción es lo que suscita el cambio y el movimiento, y es lo que lleva a la perpetuación de los ciclos y su manifestación. Entienden con esto que el yin y el yang son inherentes a toda la vida. Todo lo que viva en este planeta va a cumplir este ciclo y forman una unidad de contrarios que por una alternancia ininterrumpida de interacción constituyen el principio de evolución de la naturaleza. Cambio y cambio y cambio y cambio. Todo cambia, siempre, bajo determinadas leyes descritas a través de los trigramas y hexagramas codificados en el I Ching. Entendieron de alguna manera general que el yang impulsa una acción estimulante, como lo demuestra el máximo de actividad durante el día, y el yin brinda una acción inhibidora, como lo demuestra el descenso de actividad de la naturaleza durante la fase nocturna. Cambio y cambio y cambio. Una parte se activa, una parte se inhibe, siempre. Y esto es lo que va a codificar la base de la ley yin yang. Cambios y cambios y cambios. Y terminan con esta cita magistral del Su Wen, donde dice, se pueden dar 10 definiciones, 10.000 definiciones. Pero hay solo un principio en el origen, el cambio entre este régimen de actividad y de inhibición de las diferentes cosas que tenemos acá en el mundo. Una vez entendido esto, o paralelo a este gran entendimiento, pues yo necesito representar esto, necesito escribirlo. Y aquí les llamo la atención sobre un tema muy interesante, ¿no? Los chinos que escriben en pictogramas
representan los ideogramas de Li Qin, los trigramas de Li Qin, a través de rayitas. Esto es, ¿por qué? Es la pregunta, y se los dejo ahí porque si no pudiéramos estar especulando sobre esto toda la mañana, ¿no? Pero es algo que llama la atención. ¿Por qué usar este lenguaje de rayas en vez de pictogramas directamente o ideogramas en este caso? En todo caso, a la sombra larga, volviendo al gnomón, le llamaron yang y la van a representar con una línea continua, y a la sombra corta le llamaron yin y la van a representar como dos líneas partidas. Esto tiene un valor numérico. Bien, al dao, aquello inmenso donde viene lo que puede ser nombrado y lo que no puede ser nombrado, le voy a asignar el valor de 1, la unidad. Y al final todos somos parte de ese 1, no hay otra, no hay una forma escapatoria. Usted es el mismo desde el nacimiento a la desembocadura, a través de todas las estancias de su vida. Quizás esta sea una de las razones por qué el interrogatorio en medicina china es tan extenso, ¿no? Porque usted es uno mismo y se enferma básicamente de lo mismo a lo largo de toda la vida, pero en diferentes grados de complejidad. A los yao, al yao yin en especial, las rayitas estas de acá, le voy a asignar un valor numérico de 2, y al yao yang le voy a asignar un valor numérico de 3. Y esto también me recuerda a otra cita de uno de los clásicos, ¿no? Del Dao nace 1, de 1 nace 2, de 2 nace 3, y de 3 los 10.000 seres, ¿no? Pero volvemos a que todos somos parte de ese Dao, desde nuestro devenir personal hasta nuestro instante más particular. Bien. Y esta parte yang del universo de los tributos, pues va a representar el cielo, de alguna forma la parte yin va a representar la tierra, y esto va a evolucionar un poco a lo largo de la próxima diapositiva. El yang arriba, el yin abajo, y si tengo 2, pues tengo 4. Y las combinaciones quedan así. Vamos a empezar ya a diferenciar un poco los climas. Y se dieron cuenta de que tenía una etapa en el año que era muy yin, muy fría, muy húmeda, muy oscura, como quieran, y que tenía una etapa en el año que era muy yang, muy caliente, muy luminosa, invierno y verano, de alguna forma. Y tenía 2 estaciones de transición. Bien, los trigramas se leen de abajo hacia arriba, una que empieza fría y se calienta y se representa como Chaoyang, la primavera, y una que empieza caliente y va hacia el frío, que sería el otoño. Con esto yo tengo ya cubierto 4 estaciones del año, con eso pues es suficiente, y ahí viene entonces la genialidad de Fuxi. Esto, como les decía, es una gran cúmulo de conocimientos matemáticos que se manejaba entre los sabios de la corte y que no fue traspasada al vulgo, o fue traspasada en forma de una leyenda. Y cuenta la leyenda que estaba Fuxi sentado a la orilla del río Amarillo cuando ve salir del agua, no se sabe muy bien si fue una tortuga, un dragón o algo, con esta inscripción en el lomo. Bien. Entonces, este reguero de punticos pues tiene una explicación matemática profunda, que es un poco la que he ido intentando desarrollar de una manera leve acá. Y vamos a verla aquí de manera numérica, para no perdernos tanto, y vamos a interpretar. Esto que vemos acá son los números generadores. Bien. Y los orientales, cuando les dije que habían empezado a contar en el solsticio de invierno, dijeron, bueno, yo empiezo a contar acá, mi solsticio de invierno es mi 1, es mi inicio. Y ellos entendieron que todos los atributos funcionales del mundo, del invierno, iban a estar contenidos dentro de este 1. Y este 1 pasa de ser un número a ser una gran ecuación que me encierra el funcionamiento de una estación completa. No es un número, es un glifo, si quieren, una ecuación, un algo para explicar la realidad, para contener ahí la realidad. Bien. Mi primer yang empieza acá. O sea, estoy en invierno, el invierno tiene el número 1, es el color negro porque es oscuro, representa el agua, hay diferentes cosas, lo vamos a ver en el transcurso de la clase.
Y de ahí, mi segundo gran momento en el año es el 2, el solsticio de verano. ¿Bien? El solsticio de verano de igual manera me va a codificar en sí mismo, el gran funcionamiento que tiene el verano en todo este ciclo. ¿Cómo es? Hay fuego, hay calor, la gente está alegre, sonríe, el sabor de las frutas tiene una particularidad, todo lo que ocurre está aquí. Y fíjense cómo los orientales vuelven a codificar. Ya habíamos visto que habían codificado el año dentro del día y ahora están codificando las funciones de las estaciones, que es lo que nosotros llegamos a conocer en este momento como el automovimiento, las funciones de las estaciones dentro de números, que no son números, se comportan como glifos o como grandes ecuaciones de la realidad. Siguiendo este eje ya tenemos un eje transversal, un eje vertical, perdón, que está representado acá, y ahora vamos al eje transversal. El eje transversal está constituido por el número 3, que representa la primavera, ese gran despertar, la gran eclosión, el inicio del movimiento, el inicio de la vida, el despertar y el del movimiento, con todo lo que lleva a ese momento del equinoccio de primavera. Y tenemos el número 4 con el equinoccio de otoño, con todo lo que ocurre a nivel cosmológico y cosmogónico y temporal de esto. Entonces ya está bien explicado el mundo con estos números solamente. 1, 2, 3 y 4. Hasta ahí es suficiente. Y la genialidad que se le atribuye, además de todas las demás genialidades, de Fusí es que dijo lo siguiente, pues esto está muy bien, pero es el hombre y su naturaleza cambiante, el hombre y la mujer, a través de lo cual yo voy a inferir o a explicar el funcionamiento del mundo. Y entonces al hombre le toca esa posición central entre el cielo y la tierra, y en el centro de los números generadores a través del número 5, a la cual le voy a asumir una función concreta. Ya que estamos acá, al invierno, al número 1, se le va a corresponder la función. O sea, entendieron que el invierno funciona acumulando cosas. El verano funciona calentando cosas, se le da una versión, una idea térmica. La primavera se le da al número 3 una función de movimiento, de motilidad. Al número 4 se le da una función de retractilidad, o sea, yo me preparo para el invierno, de preparación. Y al número 5 se le da la producción, se le da el punto central. O sea, el hombre necesita producir la cosecha para vivir. Y entonces ya tenemos ahí los 5 números generadores con su explicación a grosso modo. Y es esto que estamos viendo acá en esta tabla, en este cuadrado mágico. 1 y 5, 1, 3, 4, 2. Y entonces, ¿cómo salgo a mi otra línea de números auxiliares en este caso? ¿Ya? Pues sumando 1 y 5, 6, 3 y 5, 8, 2 y 5, 7, pues 4 y 5, 9, y la Tierra se suma consigo misma, pues 5 y 5, 10. Y así tenemos una dupla de un número impar y un número par, una función yang con una función yin, cubriendo mis 4 estaciones del año con mi base central, que es el hombre. Estos son los números generadores y es lo que me permite trabajar con el automovimiento, con imágenes de cosas, con codificaciones de cosas, a través de un glifo que llamaré 1. Una vez, como les decía, esto es un poco de la explicación, a través de los trigramas están los yao, yao yang, yao yin, las duplicaciones de estos, si hay 2, hay 4, no hay más variantes, tai yang, tai yin, etc. Y el trazo central, o sea, no estoy añadiendo una rayita más ni arriba ni abajo, estoy añadiendo un trazo en el centro, es el que va a corresponder al hombre con su trazo yang, a la mujer con su trazo yin, y es lo que me va a dar las variaciones que se me van a corresponder después con los 8 trigramas. ¿Bien?
Así, y los trigramas se leen de abajo hacia arriba siguiendo los mismos ejes de lectura que los bigramas. Así tengo una explicación del universo que me rodea a través de 8 grandes cosas, de 8 grandes imágenes, codificados además numéricamente, es decir, con matemática, puedo jugar con esto, puedo tener relaciones, puedo entender el universo, y lo más importante, lo puedo extrapolar. Lo puedo extrapolar porque así yo estoy explicando el mundo humano, pero estoy explicando también el mundo de todo lo que habita en el planeta Tierra. Y estoy aplicándolo a la arquitectura, y sale el Feng Shui, a la guerra, y a tantas otras cosas, lo que se me ocurra. Y a todo lo que yo tenga dentro de este mundo que pueda encasillar dentro de los 8 trigramas, pues lo voy a poder explicar y lo voy a poder trabajar, extraponer, entender las relaciones de generación, las relaciones de control, su funcionamiento incluso, y voy a poder sacar las leyes para su entendimiento. Y eso es algo muy grande, dado por civilizaciones antiguas, apenas una fracción. ¿Cuánto más no se ha perdido por el camino? ¿Cuántas otras formas no habrá de explicar la realidad? Pero así se dio hace algunos miles de años y es totalmente vigente en el día de hoy. Los trigramas, siguiendo esta misma lógica, son igualmente 8 ecuaciones gigantescas, 8 glifos gigantescos, que son trazos de estados de paisajes cambiantes. O sea, el trigrama fuego no es el fuego, el trigrama agua tampoco, el trigrama no es eso. Es una imagen de algo que se comporta como si fuera. Y es lo que va a dar, y que son 8, y que estos 8 van a ser resumidos nuevamente en 5. O sea, son leyes que se expanden y se contraen de alguna manera, que son ciclos dentro de otros hacia afuera y hacia adentro. Una cosa brutal, ¿no? Es una pieza magistral de matemática y de medicina funcional. Bien. Los 8 trigramas no son las cosas, sino la tendencia de su movimiento. Entonces, ¿cómo funciona el agua? ¿Cómo funciona la tierra? Y esto además, estos 8 trigramas se consolidan nuevamente en 5. Tenemos 2 trigramas de agua, 2 trigramas de tierra, y bueno, todo podemos resumirlo nuevamente en 5 funciones. Y esto está recogido pues, en los diferentes clásicos de I Ching. Entonces, cuando tenga un trigrama adelante, no le corran, no le tengan miedo, es una pieza de matemática antigua y es una codificación de la realidad. Es una codificación de la realidad con la que trabajamos todos los días, aún sin saber que estamos trabajando con los trigramas, porque son formas de codificar, de codificar la vida. Estos trigramas además tienen un orden, ¿ya? O sea, usted los organiza y en este orden, así, de la parte más yang a la parte más yin, las materializaciones de las cosas, ¿ya? Y este es el orden matemático de circulación de yin y yang. Ahí no voy a entrar en aras del tiempo. La idea, por decirlo de alguna manera, empieza aquí y va avanzando, se va haciendo más yin, se va haciendo más material, hasta que llega acá, a este eje de trigramas de madera y salta hacia el lado contrario. Se sigue materializando hasta que llega acá. Y entonces aquí hay una serie de cosas, de principios que ya hemos visto antes. Hay un doble eje, norte-sur, hay un doble eje este y oeste, y hay un doble eje tierra. Perdón, aquí en el trigrama de cielo anterior, o juego de cielo anterior, como se le conoce, hay un doble eje madera. ¿Ya? Cuando se nos dan las cosas, pues se materializa la imagen, y si no se nos dan las cosas, pues nos acaba de caer el mal de ojo, ¿no? Y se bloquea todo y vuelve todo a empezar. Un poco especie de jarana para que vayan entendiendo cómo son estas grandes combinaciones matemáticas de la vida. Esto sigue, ¿ya? Porque hasta ese momento esto explica algunas cosas, pero otras no. Y este conocimiento matemático pues continúa evolucionando en el tiempo hasta que llega Yu el Grande, que tiene que resolver un tema de arquitectura o de tierra, si lo quieren ver así, porque tenía grandes inundaciones en su reino. Y era una cosa pues brutal y había que trabajar, y Yu se puso a trabajar con esto, era un gran erudito, y un día vio salir del río Luo otra tortuga con una serie de grabados en el carapacho. En realidad, esto es una forma de leyenda con la cual yo transmito una idea para no explicar correctamente los principios matemáticos a los cuales yo llego a esto. Y bueno, el Luo Chu de Yu el Grande es otro cuadrado mágico que tiene un cambio.
en su estructura. Bien, son los mismos trigramas permutados de lugares. Y eso es, la explicación matemática es esta que está acá. O sea, volvemos a tener un eje norte-sur, volvemos a tener un eje este-oeste y volvemos a tener un doble eje centro con la Tierra como regulador. Volvemos a tener explicado, o sea, volvemos a tener las 5 funciones principales, asumimos eso del ciclo del diagrama del cielo anterior, pero lo organizamos de alguna otra manera, estableciendo lo que ocurre después del nacimiento. El ciclo de cielo anterior nos ayuda, la idea se crece, la idea se gesta, se crece, se materializa y nace, y después que nace, pues a usted lo controlan. Desde recién nacido lo controlan. La madre, después la familia, después la escuela, después la sociedad, después la pareja, después el trabajo, y bueno, todo es un ciclo de control, 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 control. Y eso es una mutación de lugares del ciclo de cielo anterior. ¿Cómo logró hacer esta permutación de lugares y que fuera correcta? Esas son cosas matemáticas que solo Yu sabe y no tengo idea. Pero sí puedo ver que mantiene algunas cosas muy interesantes del el eje de cielo anterior. ¿Cómo reconozco si es cielo anterior o cielo posterior? Bueno, cielo anterior es el orden de los trigramas de determinada forma que siempre va a tener 3 rayitas continuas, o sea, trigrama Qian arriba, trigrama Kun abajo tierra. ¿Ya? Entre el cielo y la tierra se desenvuelve todo. El eje de cielo posterior tiene encima el trigrama Li, con las funciones de fuego que ya habíamos visto que corresponden al verano, al número generador 2, y debajo el trigrama Kan, que corresponde al agua, al invierno, a las funciones del número generador 1. Entonces, aquí, en ciclo de cielo posterior, que es el ciclo de control que conocemos habitualmente, seguimos manteniendo algunos principios súper interesantes. Miren, tenemos un eje norte-sur, tenemos un eje este-oeste, y tenemos un doble eje tierra regulador. ¿Bien? Asumiendo el centro, la función 5, o las cosas que están codificadas dentro de la función 5, y por consiguiente al hombre. Ese es el gran cambio en el que nos movemos los seres humanos, es el gran entorno cósmico en el que nos movemos los seres humanos. Y es lo que nos permite explicar desde este conocimiento el resto del universo que está a nuestro alcance. Y entender cómo funcionan las cosas y predecirlas. Y por eso el I Ching es un libro tan bueno en imaginación. Porque como les había dicho que el año es cíclico, que el día es cíclico, que responden a lo mismo, pues cuando yo paso de aquí a los hexagramas, que no vamos a hacer el salto en esta clase en aras del tiempo, pues yo tengo entonces ciclos de tiempo, de eso se encarga la cronopuntura, que van a tener características similares durante 120 años. Bien, entonces eso me va a permitir hacer evaluaciones bastante precisas en dependencia de la escuela y de la maestría que yo tenga sobre el tema, sobre las predicciones a futuro de qué es lo que puede ocurrir. Volviendo al tema, a lo micro. El Pacua, a cielo posterior, pues refleja esto que yo estaba comentando, ¿no? Pone de relieve las mutaciones de la vida cotidiana en el sentido de control. O sea, nosotros desde que nacemos estamos regidos al ciclo de control, con una tierra como ente central, que es la que recolecta los frutos de las demás funciones. Por eso ocurre siempre al final de cada estación en la tierra, porque se produce algo. El invierno produce algo para entregarle a la primavera produce algo para el otoño, y así sucesivamente, para el verano, perdón, y así sucesivamente para todas las estaciones. Y está representada por la función de producción. Acá dentro de la Escuela de Medicina Vietnamita, en la que estoy insertado, tenemos una concepción diferente, y es un poco lo que he intentado explicar. Las funciones, el automovimiento de las cosas, viene de entender la realidad, de entender cómo codifico eso y cómo me llevo esa codificación al paciente, de alguna manera. Cómo explico la sintomatología del paciente a través del funcionamiento del año. Eso es lo que me lleva acá a trabajar tanto bien. Y me queda resumido de alguna forma de esta manera. Si tengo un problema de movilidad
dentro de mi paciente, pues corresponde a madera. Si es por exceso o por defecto. Si está muy caliente, corresponde a fuego. Si produce cosas, es tierra. Si absorbe cosas o se retrae, es metal. Si acumula, es agua. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, ¿y esto de dónde viene? De aquí, perdón que me salté una diapo. ¿Esto de dónde viene? De acá. Esto es ciclo de cielo posterior y aquí está explicado. O sea, se recogen cosas del ciclo de generación, se recogen cosas de los ejes norte, sur, este, oeste del calendario, se codifican las relaciones de control entre las diferentes funciones y se explican las relaciones de poder entre los diferentes, entre estas diferentes macrofunciones codificadas a través de 8 trigramas y 5 funciones. Tenemos acá un eje codificado con el color negro y con el color rojo, norte-sur, fuego-agua, el equilibrio agua-fuego que se conoce tanto y que nos puede resumir mucho nuestro funcionamiento. Tenemos acá el otro eje de este-oeste a través de las relaciones entre el metal y la madera, y tenemos acá pues el doble eje tierra regulador como centro de todo y como regulación de las 4 estaciones. Entonces, podemos entender de alguna manera cómo el invierno da paso a la primavera, cómo la primavera da paso al verano, cómo el verano pues pasa por la 5ª estación y cómo esto pasa al otoño a través de un doble eje que lo estamos viendo acá. Esto se pasa hacia el ciclo de control, esto que es ciclo de generación pasa hacia el ciclo de control y viene acá de nuevo un doble eje. O sea, volvemos al movimiento. El movimiento de este trigrama o este juego de trigramas de cielo posterior se lee de la misma manera. Empieza acá, se mueve hacia acá, cruza hacia el doble eje tierra y viene de nuevo hacia el trigrama Kan. Respeta adicionalmente el eje norte-sur, el eje este-oeste, respeta también el doble eje tierra regulador, cubre las funciones, se resume en 5 y eso es lo que conocemos como este diagrama que nos llega en los libros de medicina china contemporánea. Pues por supuesto es mucho más fácil interpretar el diagrama así que a través de los trigramas. No, es complicado, no todo el mundo lo domina, no todo el mundo lo explica y bueno, es complicado acceder a este conocimiento. Y entonces aquí tenemos ciclo de generación, tenemos ciclo de control de manera interna y estas funciones codificadas a través de los diferentes trigramas son traspoladas a determinados órganos por un alquimista medio proscrito alrededor del año 2000, del año 0, del año 100 de nuestra era, por un alquimista medio proscrito que se llamó Wei Bo. Y bueno, por eso aparecen estos órganos y no otros, y se transmiten las funciones hacia este grupo hacia este grupo de órganos cumpliendo pues estos principios. Entonces esto es en apretada síntesis un poco el funcionamiento y la codificación de los trigramas, de los números generadores, de las formas de poder, de las relaciones de poder entre las diferentes ecuaciones matemáticas o glifos o como ustedes quieren llamarlo, que explican el mundo y que codifican la realidad en la que vivimos y en la que estamos pues aún hoy. Creo que con esto cierro mi charla en ajuste al tiempo, creo que me quedan unos 4 minutos. Y muchísimas gracias a todos por la oportunidad, espero no haber hablado demasiado rápido y ahora sí quedo atento a las preguntas. El objetivo de la charla, ¿no? De alguna manera es jugar, literalmente es jugar. ¿Cómo está la primavera de mi paciente? ¿Cómo está el invierno? ¿Cómo está el otoño?
es tratar de romper un poco el límite del libro, romper un poco el límite de la enseñanza. Es interpretar ese microcosmos de la realidad a través del proceso de salud-enfermedad del paciente, es entender y asignar un poco más avanzado, bueno, cuando se estudia esto un poco más sólido, entender cómo puedo asignar síntomas a funciones, cómo puedo explicar el funcionamiento del mundo un poco y cómo puedo entender la realidad que me rodea de una manera más eficiente. Entonces, muchas gracias a la Escuela Hacemos y